profesor. Nuestro grupo va a exponer acerca de la eritropoiesis y enfermedades de los glóbulos rojos. Mi persona, Arancilla Ramírez María Raquel, mi compañera Crespo Camila, Maribel Yanque y Sara Colque. Bien, antes que nada, antes de ir de lleno a lo que es la eritropoiesis, hablamos un poco acerca de lo que es la sangre y sus constituyentes. La sangre, por histología ya sabemos que viene a ser un tejido conjuntivo especializado, ¿no es cierto? El cual está constituido por dos partes, una porción líquida y una porción sólida. Esta porción líquida, también conocida como plasma, va a contener lo que son agua, iones, proteínas y diferentes nutrientes. En cambio, la porción sólida va a contener a lo que son los glóbulos rojos, que es lo que nos interesa en esta exposición. Siguiente, por favor. Ahora, la eritropoiesis, como indica, viene a ser el origen de lo que es la formación del eritrocito. Bien, el eritrocito también puede ser conocido como hematíes o glóbulo rojo. Este se da a partir de una célula madre en la médula ósea. Recordemos que la médula ósea tiene una porción roja y una porción amarilla. Esta porción roja es la que va a dar origen a diferentes células, pero en especial a los eritrocitos, que a partir de las unidades formadoras de colonias va a formarse lo que es el eritroblasto, ¿bien? Que se caracteriza porque va a ser una célula bastante grande y también tiene un núcleo bastante prominente. Luego los eritroblastos pasan a ser basófilos. Acá su núcleo empieza a dividirse. Luego continúa evolucionando y se transforma en un eritroblasto policromatófilo. En acá. Vean que va disminuyendo su tamaño, pero acá es muy importante que de a poco el núcleo va degradándose. ¿Bien? Y luego pasa a ser un eritroblasto ortocromático. En aquí, si bien ya está mucho más pequeño, es cuando empieza a degradarse el núcleo, porque nosotros ya sabemos, ¿no?, que el eritrocito no tiene núcleo como tal, sino que en el transcurso de su evolución va degradándose. Luego pasa a ser el reticulocito, que en sí el núcleo ya no debería estar acá, es expulsado de la célula. Y finalmente el eritrocito como tal. Bien, todo este proceso, este ciclo evolutivo del eritrocito está dado por la eritropoyetina, ¿no? Recordemos que es una hormona sintetizada en los riñones que tiene importancia en la evolución, en su desarrollo. Siguiente, por favor. Ahora, el hematíe, eritrocito o glóbulo rojo, como queramos llamarle, tiene unas características muy importantes, que es la de que, aparte de ser tan pequeño, es decir, medir unos 6,7 o 7,7 micras, es bicóncavo, ¿ya? Y muy flexible. Y además va a contener a lo que es la hemoglobina, lo cual le va a permitir transportar el dióxido de carbono y también el oxígeno. Ahora, esta forma bicóncava tiene una importancia, que es la que le va a dar la flexibilidad a los eritrocitos, ¿ya? Porque recordemos, estos van a salir de los capilares hacia dirigirse hacia otros tejidos, ¿bien? Pero no en sí para cumplir una función, porque aparte de ello es recoger el oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Es la de cumplir su ciclo de vida. Sabemos que viven unos 120 días, pero se origina en la médula ósea, y para atravesar desde ahí necesita ser bastante flexible. Y para terminar su ciclo en el vaso también debe ser no flexible, sino que cuando va envejeciendo empieza a endurecerse, de modo que ya no puede atravesar por los capilares y queda atrapado en el vaso. Y el vaso es conocido como el cementerio de los eritrocitos. ¿Bien? Continuamos. Ahora, ya sabemos lo fisiológico, entramos a lo patológico, que viene a ser las enfermedades de los eritrocitos. En acá vamos a encontrar a las anemias y las policitemias. Las anemias vienen a ser una disminución, ya sea de la concentración de hemoglobina o de los eritrocitos en la sangre. Y la policitemia, lo contrario, un aumento de los glóbulos rojos. ¿Bien? Ahora, las anemias se pueden clasificar según
la cinética, es decir, la actividad que va a haber en la médula, y también de acuerdo al tamaño o en sí su morfología. Los parámetros que vamos a tomar para ver si una persona está anémica viene a ser el número de hematíes por unidad de volumen, la concentración de hemoglobina y el hematocrito. Ahora, yo voy a explicar acerca de la clasificación según la cinética, la anemia hiporregenerativa y la anemia regenerativa. Y según el tamaño, mis compañeros. Siguiente, por favor. Ahora, la anemia según la cinética se clasificaba, dije, en anemias hiporregenerativas, que en este caso, esta anemia se va a dar porque va a haber, si bien una disminución de lo que es la formación de los glóbulos rojos, esta se da antes de que lleguen a salir de la médula ósea. Es decir, tenemos al hueso, pero los glóbulos rojos que estaban madurando se quedan ahí y no salen más, ¿ya? Entonces va a haber una deficiencia de este en la circulación. La médula ósea es incapaz de producir hematíes de forma adecuada. ¿Y cuáles son las causas? Puede ser el déficit de nutrientes, como el hierro, la vitamina B12 y el ácido fólico. Enfermedades de la médula ósea, disminución de la producción de eritropoyetina, ¿no? La hormona que ya les mencioné. Ahora, las anemias regenerativas es más bien, se debe a la destrucción de los hematíes maduros de la médula, en la médula ósea. En la anemia regenerativa, estos eritrocitos más bien sí terminan de madurar en la médula ósea. En cambio, no llegan a pasar ni los 100 días cuando estas empiezan a morirse, a pesar de que la médula ósea haya cumplido correctamente su función. ¿Cuáles pueden ser las causas? Tenemos a las anemias hemolíticas hereditarias, ¿ya? Las anemias hemolíticas adquiridas, como por ejemplo en el paludismo, que recuerden que aparecía lo que es la ictericia por la hemólisis de los glóbulos rojos. Tenemos también a la pérdida de sangre, ya sea por traumatismos o también por lesiones a nivel digestivo, ¿no? Las melenas, los vómitos con sangre, y la iatrogénica, que es la hemodiálisis, en la hemodiálisis. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de las anemias según el tamaño de los hematíes. Como sabemos, el tamaño de los hematíes o los glóbulos rojos tienen un volumen corpuscular medio de 83 a 97 femtolitros, que son aproximadamente de 7 a 8 micras. ¿Ya? Ahora tenemos la anemia macrocítica, la anemia microcítica y la anemia normocítica. En la anemia macrocítica, el volumen corpuscular medio va a ser mayor a 100 femtolitros. ¿Cuáles son las causas principales de esta? Puede ser el déficit de ácido fólico o vitamina B12, el alcoholismo y las enfermedades hepáticas, y la reticulocitosis, que es el aumento de los reticulocitos, que como sabemos son más grandes que los glóbulos rojos. Entre esos ejemplos tenemos la anemia hemolítica. Luego tenemos la anemia microcítica. En la anemia microcítica, el volumen corpuscular medio va a ser menor a 80 femtolitros. Entre las causas tenemos la anemia ferropénica y la talasemia. Como sabemos, la anemia ferropénica está causada por la deficiencia de hierro que tenemos en el cuerpo. Al no haber hierro, sabemos que el hierro es importante para que se produzca la hemoglobina. ¿Y qué hace la hemoglobina? Transporta el oxígeno a diferentes órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si es que no tenemos suficiente hierro en nuestro cuerpo, no vamos a poder producir la suficiente hemoglobina, por lo tanto, nuestros órganos y tejidos no van a tener el suficiente oxígeno que necesitan. Y la talasemia es un defecto genético en el cual no se va a producir correctamente la hemoglobina. Luego tenemos la anemia normocítica. La anemia normocítica tiene un volumen corpuscular medio entre 80 y 100 femtolitros. Esta anemia normocítica se caracteriza porque es la que antecede a que suceda una anemia macrocítica o microcítica. Las causas comunes son el sangrado agudo, la anemia en enfermedades crónicas, como dije, esta puede anteceder a que se dé una anemia macrocítica o microcítica y por lo tanto hayan enfermedades más graves, la insuficiencia renal y la aplasia en la médula espinal, también llamada anemia hemolítica. Siguiente, por favor. Luego tenemos las consecuencias clínicas de la anemia. La hemoglobina
lo podemos entender que son moléculas encargadas de transportar oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo y se encuentran dentro de los glóbulos rojos o las hematíes. Entre las consideraciones clínicas tenemos dos apartados importantes. Primero, la anemia lenta y segundo, la anemia rápida. ¿En qué difieren estas dos? Primero, que la anemia lenta nos dice que si la concentración de las moléculas de hemoglobina disminuye en nuestro cuerpo gradualmente, esto quiere decir en semanas o meses, o sea, periodos largos, si se podría decir, nuestro organismo va a poner en marcha diferentes mecanismos para compensar lo que nos está sucediendo en ese tiempo. Por ejemplo, fisiológicamente la hemoglobina desprende un 25% de oxígeno para los diversos órganos y tejidos, pero cuando sucede la anemia lenta y nuestro cuerpo se tiene que adaptar a eso, va a empezar a botar 60% del oxígeno para poder compensar esa situación. Otro mecanismo también es el corazón. El corazón comienza a bombear más sangre para que pueda haber más oxigenación en los diferentes órganos y tejidos de nuestro cuerpo, y esto va a hacer que nuestro cuerpo se vaya medio que acostumbrando a que podamos seguir viviendo de forma natural, pero como esto sucede en un tiempo largo, ya sea de semanas o meses, igual vamos a tener consecuencias. Luego está la anemia rápida, que consiste, el principal ejemplo es si ocurre una pérdida abrupta de sangre, una hemorragia. La sintomatología predominante es en la fase inicial y se debe a la reducción repentina del volumen sanguíneo circulante. En este tipo de anemia rápida lo que ocurre es principalmente hipovolemia, y el principal signo que se debe tratar es cómo nosotros podemos mantener nuestro volumen tisular fluyendo. Y ya en esta parte, ya sea anemia lenta o anemia rápida que podamos padecer alguno de nosotros, vamos a tener posiblemente los mismos signos, que son sed, vamos a estar cansados, vamos a tener dolor, vamos a tener, no nos vamos a sentir con la misma energía, ni tampoco vamos a poder realizar nuestras actividades cotidianas de manera normal. Continúa mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre las anemias más frecuentes. Tenemos la anemia ferropénica, la asociada a enfermedades crónicas, la megaloblástica y por último la anemia hemolítica. Siguiente, por favor. Hablamos primeramente de la anemia ferropénica, que se refiere a un déficit de hierro. Esto se da generalmente en el 15% de la población, en la población mundial occidental. Hablamos de anemia ferropénica frecuente en mujeres, debido ya sea a los cambios menstruales cada mes o al embarazo. Podemos decir que se da en 3 fases. La primera fase es la depresión, es decir, una disminución significativa de unos recursos, o sea, sustancias que son vitales para la eritropoyesis. En este caso podemos hablar del hierro, que se va a ir disminuyendo de a poco. Ya en la segunda fase podemos mencionar que es un déficit moderado de hierro, y en la tercera ya es un déficit severo, es decir, que ya los depósitos de hierro ya no van a haber en gran cantidad. También podemos hablar de los hallazgos de laboratorio: una hemoglobina menor a 12 gramos sobre decilitro, un volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros, y en las manifestaciones podemos mencionar obviamente la anemia y síntomas de astenia, cansancio, debilidad. En la anemia megaloblástica podemos hablar que en megalo referimos a grande y blástica a células que son inmaduras. En la alteración, y esto se debe a la alteración en el ADN, es decir, que hay una alteración en el ADN, como por ejemplo, cuando hay una eritropoyesis, las células tienen que madurar y dividirse. En este caso, ocurre de manera más lenta y da resultado a células más grandes. El volumen corpuscular medio llega a ser mucho mayor a 80 femtolitros, es decir, mayor a 100, digamos. Podemos hablar de las características clínicas, podemos presentar ictericia, glotitis, y esto podemos mencionar que también
puede afectar no solamente a la serie roja, a los hematíes, es decir, a los eritrocitos, sino también a la serie mieloide, a las plaquetas, debido a que también tiene que ver en la síntesis de ADN, lo que es la cialocobalamina, la que es la vitamina B12 y el ácido fólico, la vitamina B9. Debido a la deficiencia de estas vitaminas, también estas vitaminas tienen que ver con la síntesis de lo que es la serie mieloide y la serie de los leucocitos. Y por lo tanto, si va a haber una disminución de ácido fólico, también van a haber una leucopenia y podemos decir una trombocitopenia, que llegaría, en términos generales, podríamos llamarlo una pancytopenia, una disminución de toda la serie de hematías. Siguiente, por favor. La anemia asociada a la enfermedad crónica. Podemos hablar del sistema inmune, que cuando en situaciones, por ejemplo, de inflamación, por ejemplo, la tuberculosis, el sistema inmune se activa y libera las citocinas. Las citocinas son un factor principal que inhibe la eritropoyesis y por lo tanto da lugar a la anemia asociada a las enfermedades crónicas. Podemos mencionar una anemia normocítica y un recuento de reticulocitos bajo. Yo voy a explicar sobre la anemia hemolítica. Como ya explicó mi compañera, ¿no? En condiciones normales la vida de los hematíes es de 90 a 120 días, pero puede ocurrir por algunos motivos de que la vida del hematíe puede acortarse, ya sea por una destrucción o una lisis prematura. Esto es a lo que se conoce como hemólisis. Como dije, hemólisis significa que el hematíe va a vivir menos de su tiempo de vida, que sería de 90 a 120 días. Existen casos donde la hemólisis puede ser grave. Esto quiere, por ejemplo, cuando el hematíe vive menos de 15 días. Ahora, cuando existe una hemólisis, lo que va a hacer la médula ósea para compensar es que va a aumentar su producción, ya sea 6 a 8 veces más para compensar esto. Y esto lo va a hacer para que las concentraciones de la hemoglobina estén dentro de los parámetros normales. Algunas causas que pueden causar la destrucción precoz de los hematíes pueden ser alteraciones de la membrana del hematíe, alteraciones en el interior del hematíe, aquí como nos habló mi compañera sobre la talasemia, también factores extrínsecos al hematíe, como por ejemplo anemias hemolíticas autoinmunes. Ahí están las enfermedades autoinmunes como el lupus o algunos tumores también. Causas clínicas y diagnóstico. Como respuesta a la hemólisis, lo que va a hacer nuestro cuerpo es aumentar la síntesis de la eritropoyetina. También la médula ósea lo que va a hacer es que va a incrementar la producción de hematíes. También va a haber un aumento en la cifra de reticulocitos en la sangre periférica. Y algo característico es la hiperbilirrubinemia, que es lo que va a causar la ictericia en las personas que normalmente cuando dicen tenés anemia, ¿no? Es como que dicen que hay una palidez o un color amarillo, ¿no? Esto es lo que causa lo característico. Poliglobulia, policitemia y eritrocitosis. Estos tres términos son sinónimos, pero poliglobulia y policitemia significan muchas células en la sangre, mientras que eritrocitosis ya tiene un término más como aumento del número de hematíes circulantes. Este es el más apropiado para utilizarlo, el aumento del número de hematíes circulantes.
Se dice que un paciente tiene poliglobulia cuando el hematocrito, ya en el caso de los hombres, es mayor al 55%, pero en el caso de las mujeres el hematocrito debe ser mayor al 50%. Las causas más frecuentes de poliglobulia están... aquí las causas más frecuentes serían las causadas por enfermedades respiratorias, como la hipoxemia. La hipoxemia es cuando hay bajos niveles de oxígeno, ¿no?, en la sangre. También está lo que es el tabaquismo, por ejemplo, por la intoxicación por monóxido de carbono. En estos casos los niveles de eritropoyetina van a estar elevados, pero también pueden existir casos donde los niveles de eritropoyetina pueden estar bajos, como la policitemia vera, que este es un caso en el que es característico porque la eritropoyetina va a estar baja, pero igual va a pasar por poliglobulia. El diagnóstico en esto, ya establecido, digamos, el diagnóstico de que tiene poliglobulia, una vez establecido, se debe saber cuál es la causa. Entonces, para eso se sigue un parámetro y se debe realizar pruebas, por ejemplo, la gasometría para valorar si hay hipoxemia, las pruebas de función respiratoria y también ecocardiograma para ver si hay neumonía o también cardiopatía. Los valores de EPO o eritropoyetina son útiles cuando no se conoce en sí la causa, porque si los valores de eritropoyetina son elevados, es decir, que no hay poliglobulia, porque tendrían que los niveles de eritropoyetina tienen que ser bajos. Gracias. Muy bien. Muy bien.